Buenos días, hermanos. Les habla su hermano Ramón y hoy tengo el privilegio de compartir una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Privilegio inmerecido. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la palabra que tenemos, ¿verdad? Que es la palabra más segura que tiene todo hombre. Es de donde podemos aferrarnos y creer que lo que está escrito ahí es una verdad, es una promesa y se va a cumplir. Antes de que empecemos con esta enseñanza, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Señor, te pedimos que tú seas el que nos guíe y nos dirija, Señor, que sea tu Espíritu Santo, el que dé sabiduría, el que dé enseñanza y el que dé fortaleza a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Padre. Quita de nosotros toda preocupación, toda tristeza, Señor, y todo lo que tengamos, Señor, lo pongamos delante de ti, como dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por Ministerio Casesa. Bendice a Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a la pastora que trabaja en México, Señor, a la pastora Nelly. Bendice también a cada uno de mis hermanos que tienen un ministerio en Ministerio Casesa, Ciudad de México, Señor. A todas mis hermanas, mis hermanos, guárdalos, bendícelos. Bendice, Señor, al Ministerio Casesa en la ciudad de Puebla también, Señor, en la ciudad de Morelos y en todo lugar donde Ministerio Casesa trabaje, Padre. Guíalos y dirígelos, Señor, para llevar cada día más almas a los pies de Cristo. Bendice también a los pastores de Ministerio Casesa en San Martín, el pastor César, la pastora Estelita, a todos los que trabajan en San Martín, Señor, guárdalos, bendícelos, prospéralos en todo, Padre. Aquí en Puebla, Señor, también al pastor Dani, Señor, a la pastora Pame, a todos los que trabajamos, Señor, para tu obra, Padre, síguenos guiando y síguenos dirigiendo, que sea tu Espíritu Santo el que nos da, Señor, la sabiduría, el que nos da el consuelo, el que nos da qué hablar, qué decir, Padre. Guíanos y dirígenos en todo lo que hagamos, Señor. Bendice también al ministerio Shekinah, Padre. Oh, Señor, te pedimos que guardes y bendigas también al pastor Francisco. Síguele dando sabiduría, Padre, síguele dando conocimiento como hasta ahora, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, Padre, cada día en tu palabra, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, lo compartamos, Padre, también a todas las personas que tienen necesidad de oír una palabra de bendición, una palabra de sabiduría que está escrita en tu palabra, en la Biblia. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, hoy quisiera hablarles sobre una cita que da el apóstol Pedro. Es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este versículo que habla acerca de la ansiedad es quizás uno de los versículos que más se escudriña en esta carta del apóstol Pedro. Quizás durante muchos años, ¿no? Durante el paso de los siglos, este versículo llegó a ser la confianza o la fortaleza de muchos creyentes en Cristo, porque pues ellos eran perseguidos, ellos eran azotados, ellos eran humillados, sufrieron toda clase de angustias, pero aún a pesar de todo eso supieron mantener en su corazón estas palabras del Señor, estas palabras de Dios, palabras inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por el apóstol Pedro. ¿Cuántas no son nuestras necesidades o nuestras preocupaciones diarias, hermanos? Podríamos escribirlas y seguro que no serían pocas. Tendríamos una larga lista de ansiedades, una lista de preocupaciones que hay en nuestra vida diaria, en nuestro corazón, y yo creo que en el de todos los seres humanos, pero somos pocos los que podemos experimentar que tenemos hoy y hasta el fin del mundo una persona a la cual se le pueden llevar todas y cada una de nuestras preocupaciones, cada una de nuestras cargas. Y esa persona es Jesucristo, esa persona es Dios. A Él le podemos llevar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades. Y Él se place, ¿verdad?, de recibirlas y escucharnos.
porque Dios le agrada que nosotros le busquemos. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice que echemos todas nuestras ansiedades, ¿verdad? Dice echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Todo es todo, ¿no? Toda es todo, no dejar nada afuera. ¿Qué quiere decir echar toda nuestra ansiedad? Es de alguna forma que nosotros nos humillemos delante de Dios. Echar nuestra ansiedad sobre Dios es importante porque al hacer eso, también nosotros tendremos humildad hacia los demás. Si tú vas y le platicas a Dios cuál es tu necesidad, cuál es tu ansiedad, eso mismo te va a dar humildad, porque vas a tener esa sensibilidad de buscar a Dios, te vas también a hacer que seas humilde con los demás. ¿Y cómo entrego mi ansiedad a Dios? Usted puede preguntarse, ¿cómo entrego mi ansiedad a Dios? Estoy preocupado, ¿no? Tengo cosas que resolver. Pues toma tiempo para orar y pedirle a Dios. Pídele a Dios con calma, pídele a Dios con paz, ¿verdad? Porque a veces nos desesperamos y no nos deja pensar, no nos deja reflexionar donde nosotros tenemos que reflexionar con Dios. Sabemos que Él es el Todopoderoso y Él nos puede ayudar y Él nos puede dar, ¿no?, la sabiduría de cómo llevar una actitud sabia ante los problemas de cada día. Si nosotros tomamos tiempo para orar, hermanos, la oración nos permite entregar todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones a Jesús. Y pensando que hemos puesto todo lo que nos preocupa o todo lo que nos inquieta a Dios, es una manera de estar tranquilos, de estar quietos, porque sabemos que Él es Dios y la palabra dice que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Entrégale tus cargas a Dios y Él te va a bendecir. ¿Qué dice el Salmo 46? Vamos a leer qué dice el Salmo 46. Ahí también nos dice, ¿verdad?, que Dios es el que nos bendice, que Él es el que nos guarda. Dice el Salmo 46, versículos 10 y 11. Estad quietos. ¿Qué quiere decir que estemos quietos? Que estemos calmados, ¿verdad? Dice, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está contigo, hermano. Dios es el que te bendice, Dios es el que te guarda. Ante toda dificultad, toda ansiedad, Él es el que te va a ayudar. ¿Qué es la ansiedad en lo espiritual? Yo en mi espíritu tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo inquietud. ¿Qué es la ansiedad? Es ver las cosas sin sentido. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos ver las cosas sin sentido. Sabemos que dice la palabra que para los hijos de Dios todo tiene un propósito. La palabra dice en Romanos que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien, dice la palabra. Esto es, dice, conforme a su propósito. Todos los que conforme a su propósito son llamados. Si algo te acontece, Dios tiene algo, ¿verdad?, para librarte, para sacarte, y también tiene un propósito. Tenemos que creer eso. Si tú crees que tu existencia o la vida en general no tiene sentido, entonces eso sí te puede generar una angustia, una desesperanza y ansiedad. Si tú crees que las cosas pasan al azar y que tu existencia depende de las cosas de este mundo, seguro que vas a tener ansiedad. Acuérdate que tú estás en este mundo gracias a Dios. Tu existencia, tu vida, depende de Dios. Y si tú crees que dependes de Dios, entonces echa toda tu ansiedad sobre tu Padre Celestial. Busca a Dios y practícale, ¿no? Coméntale todas tus cargas, todas tus necesidades. Platica con Él. Orar es platicar con Él. Échale todas tus cargas, todas tus necesidades, como cuando un niño busca a su papá para consuelo. Un niño busca a su papá para consolarse, para sentir protección. ¿Qué quiere decir la ansiedad? Porque también hay ansiedades que son positivas, ¿no? Hay ansiedades negativas y hay ansiedades positivas. La ansiedad es como una fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de las personas o de las situaciones que así lo requieren. Un ejemplo de una ansiedad positiva lo podemos ver en la actitud que tenía
el apóstol Pablo por las iglesias. Él tenía esa ansiedad, ¿verdad? Pero una ansiedad positiva. Él les escribía, él les decía, ¿verdad? Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios. Eso dice, ¿verdad? En la palabra. Así que, hermanos, en el mundo tenemos muchas ansiedades, muchas necesidades. Hay ansiedad por recibir sanidad de una enfermedad que de repente llegó a nuestra vida. Después de muchos años de tener buena salud, llega una enfermedad y eso nos genera ansiedad. Hay ansiedad por lograr un trabajo, ¿no? Después de tener desempleo. Hay ansiedad por sacar a nuestros hijos de las drogas o por sacar a nuestros hijos que terminen una carrera, que tengan una preparación, que tengan un trabajo. Son tantas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, que Dios a través de su palabra nos dice que nosotros echemos sobre Él todas nuestras cargas, ¿verdad? Y que Él nos va a bendecir, que Él nos va a sustentar. ¿Dónde está esto también? Otro ejemplo que podemos ver en Salmos 55, 22. ¿Qué dice la palabra? Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso dice el Salmo 55, 22. Que echemos nuestras cargas sobre Él y que Él nos va a sustentar. Sustentar es que nos va a mantener, ¿verdad? Y dice que no va a dejar para siempre caído al justo. Vamos a tener dificultades y a lo mejor es necesario que pase un tiempo con esta ansiedad, esta preocupación, pero la palabra dice que no nos va a dejar para siempre caídos. Hay un teólogo, el teólogo Matthew Henry, él dice, ¿verdad? Si Dios te esperó a ti, espera tú en Él, ¿no? Nosotros tenemos que esperar en Dios. Dios está atento a auxiliarnos, pero es necesario que nosotros confiemos plenamente en Él. Dios se agrada de que nuestras preocupaciones sean llevadas delante de Él. Y por eso Él nos adoptó a nosotros como hijos suyos, ¿no? Para tener cuidado de nosotros, como les decía antes, como un padre hace un hijo. ¿Qué padre no se preocupa por su hijo? Si nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, sabemos que Él se va a preocupar por nosotros. El tema es que nosotros le busquemos a Él, que clamemos a Él. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Este teólogo Matthew Henry, este pastor Matthew Henry, también comenta sobre este versículo. Y él dice, les voy a leer lo que él dice. Dice, echad sobre Dios todas vuestras preocupaciones. Sabemos que todas son todas, ¿verdad? Dice, las personales, las familiares, las del presente y las del futuro. Dice, las suyas, las vuestras, las de los demás, las de la iglesia. Estos son agobiantes y a menudo muy pecaminosos cuando surgen de la incredulidad y de la desconfianza, cuando nos torturan y distraen la mente, nos incapacitan para los deberes e impiden nuestro deleite en el servicio de Dios. Las preocupaciones, dice aquí Matthew Henry, que evitan, ¿verdad?, que nosotros nos gocemos en nuestro Dios. Dice, el remedio para poder estar tranquilos es depositar nuestro cuidado en Dios y dejar todos los acontecimientos a su sabia y bondadosa disposición. La firme creencia de que la voluntad y los consejos divinos son correctos calma el espíritu del hombre. Si tú crees que la palabra y todo lo que está en la Biblia es correcto, va a calmar tu espíritu, es lo que dice Matthew Henry. En verdad, dice, los piadosos olvidan esto con demasiada frecuencia y se preocupan en vano. Poner todo a disposición de Dios son las minas de oro de todo consuelo y bien espiritual. Todo es enteramente suyo y el Espíritu mismo. Entonces, ¿no proveerá Él lo que es adecuado para nosotros? Si humildemente acudimos a Él y ponemos el cuidado de proveernos en su sabiduría y amor, ¿no nos bendecirá Dios? Hermosas son estas palabras, ¿verdad? Esta reflexión que tiene Matthew Henry. Nosotros tenemos que buscar a Dios, dependemos de Dios. Él fue el que nos creó a nosotros, dice la palabra, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos.
Bendición es la palabra de Dios, hermanos. Hermosas son las palabras que están en los salmos y que nos dicen nuevamente, ¿verdad? En el Salmo 37:5 dice la palabra que confiemos en Dios, que encomendemos nuestras cosas a Dios. Dice Salmos 37:5. Vamos a leer desde el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Eso dice la palabra. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es en el libro de Hebreos. Él habla, ¿verdad? Que vayamos nosotros a buscar a Dios, pero que vayamos con confianza, no dudando, ¿verdad? Es lo que pide la palabra, que nosotros tengamos confianza en nuestro Padre Celestial. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tienes necesidad? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Acércate a Él, búscalo, dice, para que tengas un oportuno socorro. Es que esta es la complacencia de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. Dios ama atender a sus hijos que ha adoptado mediante la sangre que derramó su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, depositemos toda nuestra fe en Dios. Es lo que Dios le agrada. Nosotros no podemos hacerlo a medias, no podemos traer nuestras ansiedades y problemas para ver si Él los puede solucionar. Y si vemos que esa bendición tarda en venir, entonces, si tarda su respuesta, le quitamos de sus manos los problemas que hemos puesto a Él y queremos nosotros resolverlos a nuestra manera, a dar nuestras propias soluciones. Esa es una fe a medias. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Podremos tener muchos problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, con la esposa, con el trabajo, ¿verdad? Con el novio, con la novia, con los vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, etc. Dios quiere que nuestra ansiedad por la solución de esos problemas sean depositadas en Él. Pon en Dios, ¿verdad? Todas tus necesidades, toda tu ansiedad. Confía en Él, dice la palabra, y Él hará. Nosotros tenemos que creer en Él, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos, todo lo que estemos pasando, tenemos que ponerlo delante de Dios. Y Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer físicamente. Solo Él, solo Dios. Dios y nadie más tiene cuidado de nosotros. Nadie como Dios cuidará de nuestra vida. No puedes confiar en nadie más que Dios. Él es el único que lo que dice lo cumple. Dice la palabra que Él es un sí y es un amén a todos los que le piden. Otro ejemplo en Salmos, vamos a leer Salmos 39:6. ¿Qué dice la palabra en Salmos 39:6? Dice así la palabra de Dios. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. A veces nos afanamos por cosas del mundo y no sabemos quién es el que va a disfrutar de todas estas cosas. Busquemos de Dios, que Él es el que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Dice la palabra, ¿verdad? En Proverbios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Otro ejemplo lo podemos ver en Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra, porque el hombre que le agrada, o sea, el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eso dice Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 4:6 también dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. No te afanes, ¿verdad?, por tener cosas de este mundo.
Mejor ten una aflicción, un afán por conocer de Dios. Él te va a dar paz y Él te va a dar también la forma de cómo obtener cosas aquí en este mundo. Dice la palabra que más buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, no hay nada, ¿verdad?, imposible. Si nosotros estamos con Dios, es pedirle a Dios. Y dice la palabra que si estamos con Él y sus palabras están en nosotros, que le pidamos lo que sea y nos será dado. Hay cosas que para nosotros parecen imposibles, pero Dios dijo también, ¿verdad?, que en Lucas 18:27, Él dijo en este versículo, lo que es imposible para Dios, para el hombre, perdón, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios es el único que te puede sacar de cualquier preocupación y de cualquier ansiedad. Dios es el único que te puede ayudar a estar tranquilo cuando estás pasando una situación difícil, a tener paz, a tener una mente clara para decidir qué vas a hacer, hacia dónde te vas a dirigir, cómo te vas a conducir cuando tienes una aflicción, cuando tienes una situación difícil. Mire esta promesa que está en el libro de Isaías. Vamos a Isaías 43. ¿Qué dice la palabra en Isaías 43? Isaías 43, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Unas citas o unas promesas de bendición para todo el que la cree. Todo el que crea en esta promesa, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a premiar. Así que, hermano, echa todas tus cargas, todas tus ansiedades delante de Dios. Confía en Él, háblale a Él de tus problemas, háblale a Él de tus defectos, háblale a Él de lo que tú sabes que no has podido corregir y Él te va a hacer cada día mejor. Él te va a ayudar a mejorar, Él te va a ayudar a prosperar, Él te va a bendecir. Es promesa de la palabra de Dios. No es que yo te lo esté diciendo, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Confía en Él y Él hará, dice la palabra. Hermanos, espero que sea de bendición esta reflexión, esta enseñanza. Si estás pasando por una aflicción, por alguna preocupación, por alguna ansiedad, echa tu ansiedad sobre Él. Confía en Él, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, porque dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que le busca a Él, creyendo que va a recibir algo de Él. Dios te bendiga, hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguna ansiedad, si hay alguna preocupación, si hay alguna enfermedad, si hay alguna situación difícil, Padre, te pedimos que ellos lo pongan delante de ti, Señor. Que tú los bendigas, Padre, que tú los prosperes en todo, Señor. Dice tu palabra que echemos nosotros, Señor, toda ansiedad, toda carga delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres el que nos bendice, Señor, porque tú eres el que nos prospera en todo. Señor, sabemos que nada podemos hacer sin ti, Padre, porque sin ti nada somos. Dice tu palabra que porque sin mí nada podéis hacer. Ayúdanos a estar siempre agarrados, Señor, de ti, Señor, de tu enseñanza, de tu palabra, Padre. Corrígenos, Señor, cuando estemos mal. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija en todo lo que hagamos, Señor. Síguenos dando sabiduría, síguenos dando conocimiento en tu palabra para que podamos nosotros ser mejores y resistir, Padre, toda acechanza, Señor, del enemigo, toda tentación, Padre, porque tu palabra es la única que nos puede librar de todas estas cosas y hacernos mejores personas.
Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, por todo el que escucha tu enseñanza, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor, y dale paz, la paz que sobrepasa todo conocimiento. Y cúmplele, Señor, todas sus peticiones, todas las peticiones que haya puesto delante de ti y que haya confiado, Padre, que tú le vas a ayudar a resolverlas, Padre. Dale paz, Señor, dale bendición. Te damos la honra y la gloria, Padre, por todas tus bendiciones. Bendice al Ministerio Casesa, bendice, Señor, al Ministerio Shekinah. Bendice, Señor, a todo ministerio, Padre, que predica tu palabra, Señor, y que habla, Señor, de Jesucristo. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, mis hermanos.